Dios les bendiga. Bienvenidos a este espacio de la tertulia, donde la palabra de Dios es nuestro centro y donde nosotros nos aferramos y nos asimos para poder reflexionar sobre varios temas. Y precisamente hoy vamos a hablar de un tema de suma importancia y más que eso, de suma urgencia, donde en estos tiempos andamos tan acelerados, donde estos tiempos donde hay tanta crisis, en estos tiempos donde todo es inmediato, no hemos tenido la sabiduría de parar un momento y discernir los tiempos. Y ese es el tema de hoy. Debemos aprender a discernir los tiempos. Debemos aprender a leer los tiempos, porque nosotros necesitamos saber y conocer que Dios tiene el control y que todo está bajo la cobertura y la soberanía de Dios, y cada cosa que sucede, cada cosa que acontece, cada cosa que pasa, es porque Dios lo ha permitido por los tiempos que nosotros debemos entender y comprender. Y para desempacar este tema, obviamente estamos aquí con nuestro amigo Carlos Reyes. Carlos, bienvenido. ¿Qué tal, Alejandro? Contigo vamos a desempacar este tema, que los tiempos deben ser entendidos. Ahora, ¿qué significan los tiempos? Significa entender el momento. Cada momento en la vida, llevemos al ámbito personal, familiar, al ámbito de la iglesia, al ámbito social, en diferentes ámbitos. Todo, la sabiduría de Dios es aplicable a cada ámbito en particular. Entonces, entender los tiempos significa entender el momento que toca vivir en cada situación. ¿Qué momento? ¿No? Y muchas veces vivimos una vorágine de cosas y situaciones que no nos paramos a entender el momento que nos toca vivir. Como por ejemplo, el pueblo judío, el pueblo de Israel, estuvo miles de años estudiando la Torá, cientos y miles de años estudiando la Torá, estudiando las profecías mesiánicas, pero no conocieron el tiempo de la visitación. Así es. No conocieron al Mesías cuando estuvo, en el momento en que estuvo, no lo conocieron. Entonces, interpretaron ese tiempo. No interpretaron correctamente ese tiempo. Entonces, a eso es que vamos a, como tú dices, a desempacar, a desarrollar este tema para que comprendamos que no podemos vivir y que no nos conviene vivir así, a una velocidad y una vorágine de cosas que no sepamos entender y comprender cada tiempo, porque de no hacerlo va a traer consecuencias a nuestra vida. Así y por el es. contrario, de hacerlo nos dará la luz para que con sabiduría enfrentemos cada tiempo y cada circunstancia. Así es. Entonces, como dicen aquí en España, no andar a cada uno a su bola, ¿no? Sí, cada uno, pero dice la Biblia que con sabiduría se hace la guerra. Y una de las cosas de la sabiduría es entender el tiempo y el momento. Estaba viendo unos vídeos acerca de un inglés que estuvo en la guerra de las Malvinas. Entonces, este soldado inglés, en un momento, con todos los detalles de una guerra, de una de las batallas, y dice que dice que ellos perdieron el momentum, ¿no? ¿Por qué? Porque la iniciativa se la había ganado en ese momento, en esa batalla específica, el ejército argentino. Entonces dice, hemos perdido el momentum, o sea, nos habían ganado la iniciativa porque no habían entendido dónde estaba el problema y la situación. Claro. Entonces, de una guerra natural podemos aprender que es importante entender el momento que estamos viviendo. Ellos tuvieron cuenta que tuvieron que reagruparse, que tuvieron que modificar los planes, o sea que entender
el momento que uno está viviendo implica también tomar las decisiones adecuadas para esa situación. Entonces, eso es la importancia de entender los tiempos. O sea, son decisiones más con anticipación que correctivas, ¿no? De las dos, yo creo que las dos, porque con anticipación es porque tienes una visión clara de parte de Dios, sí, y que te va a llevar a anticiparte a las circunstancias. Pero también está que si no, te puede llevar te puede ayudar a tomar las decisiones para corregir. Okay. Porque aún una cosa es buena, la lluvia temprana es buena, pero la tardía también. Muy bien. Si yo me puedo anticipar a los problemas, mejor, pero si no, corregirlos es también necesario. Perfecto. Entonces, tanto lo uno como lo otro. Vamos a Eclesiastés capítulo 3, versículos 1 al 11. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Estamos hablando aquí en la tierra, lo sitúa aquí en la tierra. Mientras vivamos tú y yo y todos, todo tiene su tiempo. Hay un tiempo para cada cosa. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. ¡Wow! Esto es importante. Entender cuando tú dices plantar, cuando tienes que plantar o trasplantar, tú no puedes hacerlo en cualquier momento. Uh-huh. Tú tienes que hacerlo en el momento adecuado. Hay un calendario para plantar, por ejemplo, el que quiere plantar tomates o el que quiere plantar lechugas, no es lo mismo que el que quiere plantar brócoli. Sí, los agricultores sí que conocen los tiempos. Conocen los tiempos, uh-huh. Exacto. Entonces, tenemos que aprender a conocer los tiempos para cada cosa en nuestras vidas. Claro. Tenemos que aprender a conocer los tiempos y muchas veces hablamos de la madurez. Madurar. Una de las cosas de madurar es aprender cuáles son los tiempos que me toca vivir. Como, por ejemplo, un chico joven se casa, viene con sus costumbres de joven soltero, pero en el momento que se casa, tiene que darse cuenta que es otro tiempo, que por lo tanto tiene que asumir otras responsabilidades. Uh-huh. De la misma manera, cuando le vienen los hijos, es otro tiempo diferente, que si no lo entiende, va a tener problemas. Y voy a poner un ejemplo. Como pastor, ¿qué harías tú si viene un problema matrimonial y te dicen, la esposa te dice, es que mi esposo llega a casa, yo estoy con mi hija embarazada y todo lo demás, y lo que viene mi esposo es a jugar a los jueguitos en el televisor, y yo estoy con todos los problemas de la casa? ¿Qué dirías? Pues que el muchacho no ha renunciado a su vida anterior, o sea, sigue sintiéndose soltero. No entiende el tiempo que le toca vivir. Exacto, y no ha renunciado a eso. Entonces, y no ha asumido el papel. El problema no es la esposa, el problema es él, que está creando un conflicto por no entender el tiempo que le está tocando vivir. Y el reclamo de la esposa es completamente justificado. Y él se va a quejar de las reclamaciones de su mujer. ¿Mm? O del carácter agrio que se le ponga a su mujer. Claro, pero ¿por qué razón? ¿Por qué razón? Uh-huh. Entonces, estamos dando un ejemplo que seguramente se puede replicar en muchos otros ejemplos, claro, debido a que cada etapa de la vida nos exige entender que es un tiempo diferente. Hay un tiempo para cada cosa, un tiempo para plantar, un tiempo para cosechar. Sigue, por favor. Tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de destruir, tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar. O sea, está hablando de que nos toca vivir circunstancias diferentes
como reír, llorar, tener que destruir algo para después poder construir algo, implica saber qué es lo que nos toca en cada momento. Este es el momento de llorar. ¿Por qué? Porque sí. Entonces, de repente, eso implica que no vale si has perdido un ser querido o algo por el estilo, que el consuelo es algo que viene inmediatamente, súper inmediatamente. No, tiempo de llorar, es el tiempo del luto. Sí, claro. Hay que entenderlo. Así es. Y hay que entender que el tiempo del gozo y de la risa de otro, en este momento nos toca llorar y hay que llorar. Así es. Y acompañar al que llora. Porque ahí es qué momento le toca al que lo acompaña, muchas veces al líder y al pastor. ¿Qué nos toca? Dejar a los otros y ocuparnos del débil para llorar con ellos, llorar con el que llora. Y ya habrá tiempo de reír con el que ríe. Debemos entender los tiempos porque pareciera que la vida cristiana se construye en un permanente éxtasis de felicidad y no es así. No es así. No es así. Y en la medida que no lo entendamos, que no lo entiendan las personas y que no lo entienda un líder o un pastor, implica que no va a estar para llorar con el que llora. Claro. Va a querer, es más fácil estar siempre con el que ríe. Es más gozoso. Pero la actividad del siervo de Dios es tanto uno como la otra. Así es. Es que yo me he dado cuenta, he sido testigo de algunos líderes que le dicen a los que están pasando por un duelo o un luto que no llore, que no llore porque ya está en el reino de los cielos el fulano y no tiene por qué llorar. Hombre, hay que permitirle, porque es el tiempo del duelo. Sí. Hay que permitirle el llanto, hay que permitirle que haga luto por su ser querido, porque igual es un vacío que dejó, ¿sí? En su corazón, es un vacío que dejó en la familia, y ese duelo hay que aprenderlo a pasar. Ahora, la cuestión es que el duelo hay que pasarlo. Hay que pasarlo. Ya pasa el tiempo del duelo. Y hay un tiempo para el duelo. Hay un tiempo para el duelo. Y entonces lo que hay que entender es cuando ya ese tiempo del duelo le estamos dando lugar a que se convierta en una vida depresiva. Y no es tiempo de eso. Y no es tiempo. Entonces, por eso, entender los tiempos, los momentos. Ahí alguno dirá, y bueno, ¿cuál es la regla? No hay una regla establecida. No. Pero hay una regla donde creemos que el Espíritu Santo nos va a llevar y hacer entender cada cosa a cada uno. Tiene que ver mucho la intimidad con Dios. Exacto. Continúa, por favor. Continuemos. Hay tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Eso es muy sencillo. Es tiempo de ser liberal, de compartir. Y hay tiempos donde uno tiene que aprender a juntar. Sí, así es. A juntar. Entonces... a recogerse. Eso lo podemos llevar también a lo económico. Hay tiempos donde uno tiene que ser sabio, donde digamos que se puede gastar, pero hay momentos donde tenemos que ser entendidos que es tiempo donde ya no se puede, no conviene gastar, vienen malos momentos y es tiempo de ahorrar. Exacto. Y hay que a aprender a leer esos tiempos. Exacto. No puede ser que vivamos con esa siempre de... derrochando ahí. Hay tiempo para cada cosa. Y como dice, tiempo de esparcir y tiempo de recogerse o recoger, aún en el esfuerzo. Los deportistas, sobre todo en aquellos que juegan en deportes de equipo, los más longevos son los que aprenden en determinado momento los más longevos y productivos son los que aprenden a regular los esfuerzos. Entonces, por ejemplo, corren menos, pero rinden más porque corren más efectivamente. Entonces hay momentos en la vida donde tenemos que aprender
y entender que tenemos que regular los esfuerzos de tal manera, porque muchas veces, y hacemos un mantra del hay que esforzarse, esfuérzate y sé valiente, y utilizamos el versículo de Josué, y parece que hacemos un mantra y que todo depende del esfuerzo, y hay que entender que a veces no solamente, y que hay momentos, y yo tengo que aprender en mi cuerpo, que los esfuerzos los tengo que medir. Eso desgasta si no medimos. Porque tengo una edad donde ya yo con 20 años o 30 años no medía los esfuerzos. Pero ahora con 61 que tengo que medir los esfuerzos. Claro. Porque no puedo. Y mi obligación, en este momento no estoy pastoreando, pero el que está pastoreando es también saber entender los tiempos de otro. ¿Hasta cuándo le puedo pedir esfuerzo? En el ministerio, y también en el ministerio pastoral, Carlos, hay momentos donde como pastor me entrego y desgasto mi vida, si se puede decir, con los demás y todo el tema, y estoy supliendo necesidades espirituales de los demás, pero hay tiempo también donde yo me tengo que recoger y dar un espacio para mí también, ¿no? Sí. Porque eso desgasta espiritualmente si yo no recojo mi momento para mí, donde yo necesito mi espacio para mí, y las personas, antes de entender que el pastor está en ese momento y que entiendan el tiempo, es el tiempo del pastor donde está recogido también porque necesita para él. Eso también hay que interpretarlo, ¿no? Exacto. Y la otra cosa también es entender, mira, a mí me ha sucedido hace unos pocos años, que cuando estaba pastoreando en la iglesia, que uno de los hermanos estaba en una disyuntiva decía, yo no quiero trabajar para otro, yo quiero tener mi propio negocio, mi propia fuente de ingreso. Entonces yo le digo, bien, y le di una palabra de sabiduría, porque le dije, pero hazlo ahora, porque eso va a implicar un esfuerzo físico de cantidad de horas que le vas a tener que echar a ese trabajo, que ahora eres joven y lo puedes hacer, pero dentro de unos años no podrás hacerlo. Y me hizo caso al consejo, a la sabiduría de Dios. Por eso es importante entender. Y hoy, 10 años después, aproximadamente de ese consejo, 10, 12 años después, él ya tiene su negocio consolidado, tiene sus propiedades compradas, y ya cuando comienza a tener una edad donde ya le menguan las fuerzas, comienza a tener encarrilado el tema, de manera que ahora puede, con menos esfuerzo, recoger los frutos. Claro. Entonces, es por eso que es tan importante entender los tiempos que nos toca vivir, el momento que nos toca vivir a cada uno. Muy bien. Sigue, ¿seguimos? Por favor. Sí. Tiempo de buscar, tiempo de perder, tiempo de guardar, tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar. Eso que es importante, saber cuándo callar. Dice la Biblia que aún el necio, cuando calla, pasa por sabio. Y entonces, ¿cuántas veces nos falta entender la sabiduría de saber callar? No siempre hay que hablar. No siempre hay que hablar. No siempre hay que tener la última palabra. No siempre hay que tener la razón en todo. Si aprendemos de esta sabiduría, muchos conflictos se terminarían o no iniciarían siquiera. Muchos problemas familiares, en iglesias. ¿Por qué? Por no saber que la palabra blanda aplaca la ira. Así es. Por no saber que la lengua es un pequeño miembro, pero que es capaz de incendiar un gran bosque, que si no la controlo, incendia la rueda de la creación, dice Santiago. Que por no saber callar y no tener dominio propio para callar, entro en conflictos, entro en problemas.
en vez de ser pacificador, dice la Biblia, bienaventurados, ¿qué dicen? Los conflictivos. Para nada, los pacificadores. Los pacificadores. Entonces, hay que saber cuándo hablar, cómo hablar y saber de la misma manera cuándo callar o cuándo escuchar, porque una de las cosas es, y como pastor, como líder, habrás vivido, y es que muchas veces la gente viene a consejería y habla, y habla, y habla, y lo único que tienes que dejar hacer es dejarlo hablar. Dejarlo hablar. Dejarlo hablar. En medio de todo lo que está diciendo, sí está encontrando la solución a lo que venía. Exacto. Pero quiere ser escuchado. Generalmente las personas quieren ser escuchadas. En casa no las escuchan, su esposo no las escucha, su esposa no las escucha, etc. Llegan a querer ser escuchados. Y ahí está entender también el ministerio de cada uno. Porque el evangelista difícilmente tenga paciencia para escuchar. Pero el pastor... El pastor sí tiene todo. Porque el ministerio viene con el carácter que el que da el ministerio pone a cada uno. Así es. Entonces, en cambio, el pastor tiene ese. Yo sé que hay otros como profetas o apóstoles que no es que no tengan, pero tampoco tienen mucho de eso. Pero bueno, es que hay que entender el ministerio o la importancia del ministerio en cada uno. Así es. Y en este caso hay que entender que también uno va creciendo y evolucionando en el ministerio y que de repente en algunos momentos le ha tocado ejercer cierto ministerio y después con el tiempo otro ministerio. Y entonces, pero Dios te va preparando. Pero independientemente de eso, uno tiene que entender cuándo hablar y cuándo callar. Es importante. Y yo sé y siento en mi espíritu en este momento que hay gente que nos está viendo y escuchando y está diciendo, es que no me puedo callar, y está reconociendo que ha entrado en conflictos hasta en el trabajo, conflictos que le ha llevado a divisiones familiares por no saber callar. Y quiero decirte por el Espíritu de Dios que es el Espíritu Santo el que nos ayuda a someter nuestra lengua. Y quiero decirte que la lengua no tiene vida propia. Tenemos que entender que la lengua no tiene vida propia, que la lengua es lo que habla lo que el alma le dice que hable. Es un órgano sometido al alma, y es que tu alma y mi alma la que tiene que estar sometido al Espíritu de Dios, precisamente para saber callar o hablar y qué hablar. Nos toca hacer una introspección para saber qué es lo que tenemos en nuestro propio corazón. Porque la palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si pensamos realmente, si queremos saber qué hay en nuestro corazón, escuchémonos hablar, ¿no? Exacto. Continúa, por favor. Hay tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. O sea, Dios hizo todas las cosas hermosas, y hay algunos que dirán, bueno, pero lo que a mí me está tocando ahora, bien, pero en su tiempo sale a la luz. En su tiempo se manifiesta. Igual que cuando plantamos, en el momento que plantamos no nace. Y a veces plantamos una flor y tarda porque vemos que nace un tallo, en algunos casos hasta con pinchos. Pero después, en su tiempo, nace la flor. Y tenemos que entender que todo tiene su tiempo debajo de los cielos. Y todo tiene su hora de lo que se quiere. Dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. O sea que el entender los tiempos mucho tiene que ver con la fe. Sí. Con la fe.
mira lo importante. Voy a ir a un versículo que es clave para mí. Primera Crónicas 12:32. De los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Está hablando de un momento donde estaban haciendo de 12 tribus de Israel, de las 12 tribus estaban haciendo un relevamiento, una leva para ir a la guerra. Entonces cada tribu estaba presentando la cantidad de hombres que podían llevar a la guerra. Entonces había tribus más grandes que podían presentar más, tribus más pequeñas con menos, tribus que tenían algunas características como arqueros, tiraban con la honda, gente que había desarrollado algunas actividades, pero estamos hablando de que uno decía 15.000, 80.000, 180.000 hombres. Pero aquí de los hijos de Isaacar se destaca un pequeño grupo que decía entendidos en los tiempos. Y que por lo tanto, cuando uno entiende los tiempos y entiende los momentos, dice, por lo tanto, sabían lo que Israel debía hacer. Eran gente con capacidad de entender el momento. O sea, unos, como decías tú, unos tienen habilidad para arqueros, otros tienen habilidad de infantería, otros tienen habilidad para la piedra, otros tenían ciertas habilidades, pero la habilidad de ellos era entender los tiempos, ¿no? Entender los tiempos. Hoy podríamos decirlo que precisamente el profeta, no el que tiene el don de profecía, que es otra cosa, sino el ministerio profético, es una de las cosas es entender el tiempo que nos toca vivir. Exacto. Y hacerlo fácil de comprender. El tiempo profético, en cuanto a lo que tiene que ver con la venida del Señor. Así es. Pero también nos ayuda a entender en el contexto geopolítico mundial en qué tiempo estamos. También. Y no son muchos, porque son 200. Son pocos. Pero dice, cuyo dicho seguían sus hermanos. Verdaderamente alguien con autoridad de parte de Dios y con sabiduría de parte de Dios y revelación de parte de Dios, la gente lo sigue. Porque lo que la gente necesita verdaderamente es gente que entienda los tiempos. Gente que comprenda el momento. Y se los haga entender. Y se los haga entender. Sí. Entonces, necesitamos, y mi amado consiervo que me estás escuchando, tú, la congregación que Dios puso en tus manos, necesita que desarrolles esta habilidad. Claro. Para preparar a la gente para el tiempo que les toca vivir. Claro, claro, claro. Claro, ¿quién más sino un pastor que puede guiar a su pueblo, que puede guiar al pueblo que Dios le entregó? ¿Cómo lo va a llegar si no entiende los tiempos él? Por eso es tan importante entender los tiempos. Yo sé que muchas veces en el desarrollo ministerial cada uno tiene un énfasis, sí, y en ese énfasis se siente cómodo como pez en el agua y de repente le gusta desarrollar porque ese énfasis tiene que ver con lo que le gusta desarrollar y que quizás es lo que hizo crecer en número la congregación. Perfecto. Pero es necesario tanto lo uno como lo otro. También pienso yo que tener el discernimiento de identificar, porque dentro de la congregación también deben haber personas maduras espiritualmente que tengan esa capacidad y esa habilidad y también aprender a rodearnos de esas personas, ¿no? Exacto. Sí, es muy cierto, porque muchas veces no uno tiene toda la... porque un don no es otra cosa que una herramienta. Así es. Y no siempre uno tiene todas las herramientas o sabe manejar todas las herramientas, pero sí tiene que tener la sabiduría de reconocer quién tiene esa herramienta y darle el sitio necesario. Por supuesto. Sin miedo a que te... corre a la butaca, decimos, sí, no. Sí, sin de que te desplacen ni nada por el estilo. Uno tiene que tener la certeza del llamado de parte de Dios
y estar sin miedo a Absalones. Exacto, ¿no? Darle la oportunidad. Ellos tienen la herramienta, yo no. Rodearnos de personas que puedan ayudarme a llevar el trabajo ministerial. Punto. Sin miedos. Sin miedos. Ahora, qué importante, ¿no? Cuando uno, por eso les invito, 1 Crónicas 12, lean todo el versículo, todo el capítulo, y van a encontrar con que cada uno tiene cosas muy importantes. Exacto. Pero dentro de esas cosas muy importantes, características para la batalla, en número y en habilidades muy importantes, había un pequeño grupo, 200 nada más, que de repente su habilidad era entender los tiempos. Entender los tiempos. Qué importante que sepamos entender los tiempos. Así es. Y qué importante que como padre de familia sepas de parte de Dios entender el tiempo de tu esposa. Porque una mujer llega un momento que sufre una serie de cambios hormonales que afectan emocionalmente. Y si vamos como hombres brutos, sin entendimiento, así es, terminamos dañando a la mujer que Dios puso a nuestro lado. Y somos responsables. Y somos responsables. Ante Dios. Por eso, la aplicación de esta verdad de entender los momentos abarca todas las áreas de nuestra vida. No entender los momentos que tiene de tus hijos. Nuestros hijos, uff. No entender que el momento de tu hijo, que si no le prestas atención y te paras en ese momento, el corazón de tu hijo se va a cerrar a tu consejo. Qué importante. Discernir los tiempos. Discernir los tiempos. Oh, qué bonito, aleluya, ¿no? Muy bueno. Salmo 90, del versículos 10 al 12. Vamos. Los días de nuestra edad son 70 años. En los más robustos son 80 años. Bien, aquí hay que entenderlo. En esa época sería así. Hoy, por una cuestión de medicina y un montón de cosas, quizás sea un poco más longevo. Un poquito más. Un poco más longevo, ¿no? Entonces, pero así, la realidad es que nos está mostrando que, así como decía en Eclesiastés, hay un tiempo para nacer y un tiempo para morir, nos está mostrando una realidad y que tenemos que entender que el final de nuestros días llegará. Y que a medida que se acerque el final de nuestros días... Es inminente esa llegada, ¿no? Sí, pero fíjate lo que le pasó a Ezequías. Dios se le apareció al rey Ezequías y le dijo, Ezequías, arregla tu casa porque de cierto morirás. ¿Qué significa? Que te va a encontrar la muerte sin haber dejado los asuntos pendientes suficientemente arreglados. Y entonces esto en nuestra vida, qué importante es que cuando nos pille el tener que partir de esta tierra, nos agarre en esta situación de haber tenido nuestros asuntos familiares solucionados. Principalmente. Principalmente. No te digo los asuntos legales, sí, claro, herencias y todo eso, que después hay una serie de problemas porque no quedó nada establecido, ¿no? Pero independientemente de eso, vayamos a lo principal, que tengamos arreglada nuestra situación con el Señor. Wow. Y que tengamos arreglada nuestra situación con el prójimo, comenzando con nuestra familia con nuestros y con seres los demás. queridos, sí. Qué importante, ¿no? Bueno, los días de nuestra edad son 70 años, los más robustos 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser tenido y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días y que traigamos al corazón sabiduría. O sea, que entendamos que esto se acaba y que sepamos vivir con sabiduría el tiempo, cada momento que nos toca vivir.
Con sabiduría se hace la guerra. Así es. Más que esos esfuerzos casi que inútiles que nosotros a veces hacemos, más que eso, sabiduría, ¿no? Sí, y aparte, fíjate lo que te voy a decir. Porque estuve meditando en estos días sobre esto y me acordaba la frustración de muchas mujeres que por seguir, no tener sabiduría de parte de Dios y seguir los consejos de este mundo, Sí. van postergando la maternidad por el desarrollo profesional, realización personal en distintas áreas, pero llega un momento que su cuerpo les pide la maternidad. Claro. Pero en muchos casos se encuentran con que están en una edad conflictiva para la maternidad. ¿Por qué? No es cierto. Porque todo tiene su tiempo. Entonces, Señor, danos sabiduría para saber vivir cada etapa conforme a la sabiduría que tú pusiste en las cosas. Es verdad, Sara fue madre a los 90 años, pero fue un hecho milagroso, sobrenatural. Dentro del propósito y el plan divino. Dentro del propósito del plan divino, pero no es para todos. Lo normal y lo natural que Dios concedió fue que la maternidad sea en un plazo, en una época específica de la vida. Muy bien. Y que yo sé que hay algunos, porque muchas veces yo escucho a personas, no solamente del ámbito cristiano, sino que muchas profesionales que dicen: yo he llegado a donde he llegado, pero he pagado un alto precio. Sí, yo he escuchado lo mismo. Ajá. Y ese alto precio implica, algunas no pudieron ya ser Así madres, es. y hay algunas que son madres a la edad de ser abuelas. Así es. Entonces, y la otra es, pasamos ya este tema, ¿no? Y la sabiduría de aquel que ya eres abuelo, no eres padre. Eres padre de un hombre o una mujer que es padre o madre. Así es. Por lo tanto, entender que tu sitio es como abuelo ya. Y asumir, porque hay gente que no asume la edad que tiene. Asumir. Eso es tener sabiduría, asumir la edad que tienes y asumir, porque ese tiene que ver con el momento de la vida que te toca vivir. Que la misma naturaleza conoce sus tiempos, ¿por qué no nosotros, no? Exacto. Entonces, si te toca vivir el rol de abuelo, no pretendas vivirlo como padre con tu nieto. Hay circunstancias de la vida. Sí. Excepcionales. Excepcionales, ¿no? Donde por alguna circunstancia toca que el abuelo ejerza como padre. Le toca asumir ese rol. Le toca asumir ese rol. Pero no significa que es la generalidad. Para nada. Y ahí está la sabiduría, entender el momento. Porque así como estamos diciendo que si te toca ser abuelo o abuela, vive ese momento como tal y no pretendas vivirlo de otra manera. También entender que si por falta o por alguna circunstancia no está el padre o la madre, tú como abuelo o abuela te toca nuevamente ejercer la paternidad. Es la sabiduría de Dios de entender el momento que nos toca, según la circunstancia. Así es. Perfecto. Vamos muy bien. Vamos a Proverbios, capítulo 29, versículo 18. Este es buenísimo. Sin profecía, el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Sin profecía se desenfrena. Por eso hablábamos de, hace unos minutos, pocos minutos, de la necesidad de esos pocos, 200, que haya gente que tenga palabra de sabiduría de parte de Dios, sí, claro. Que tenga consejo de parte de Dios, que tenga para corregir y por otro lado
la humildad de ser dirigidos. Porque muchas veces lo que falta es la humildad de aceptar de que tienen que corregir nuestras vidas y de que necesitamos una guía. Necesitamos una guía que no nos la sabemos todas. Por favor. No somos conocedores de todo. En la multitud de consejeros está la sabiduría. Exacto. Y si no, imagínate el pueblo desenfrenado, porque ¿quién lo va a guiar? ¿Quién le va a enseñar los límites también que hay, ¿no? De acuerdo a los tiempos que se están viviendo. Daniel, capítulo 12, versículo 3. Daniel 12, 3. Los entendidos resplandecerán. ¿Quiénes son los entendidos? Los que comprenden los tiempos, los que disciernen. Exacto. Los que tienen discernimiento. ¿Qué pasa? Van a resplandecer como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Qué interesante, ¿no? Qué interesante encontrar esa sabiduría. Imagínate. ¿Cómo te hace resplandecer esa sabiduría de parte de Dios? Son un faro aquellos que tienen ese entendimiento. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 5. Segunda Timoteo. Segunda Timoteo, perdón, sí. 3 del 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¡Wow! O sea, el apóstol Pablo tuvo esa sabiduría y advirtió cómo iban a ser los postreros tiempos. Así es. Por eso es tan necesario tener esa sabiduría para entender el momento y los momentos. Wow. Aquí está haciendo una descripción social de cómo iban a ser los postreros tiempos. Entonces, es entender a nivel natural, personal y a nivel social. Sí. Qué importante. Entonces dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Wow. Ya sabía Pablo, había interpretado los tiempos. Los había discernido correctamente. Por eso es tan importante tener esa perspicacia espiritual, ese discernimiento espiritual, para entender el momento. Este es un momento de gente falsa. Y ahora, tenemos que entender el momento que nos toca. Hoy estamos en abril del 2025. Así es. Es necesario que tengamos esa perspicacia de cómo está la sociedad a nuestro alrededor, el mundo en que vivimos, porque necesitamos, en base a esa sabiduría, para preservar a los nuestros. Claro, hay que aprender a hacer la lectura del tiempo también, ¿no? Exacto. Saber hacer la lectura de los tiempos, de interpretar aquellos discursos también que hay. Claro, pero venga, somos dos personas que no nacimos ayer. Ya tenemos unos añitos, yo más que tú. Poquito. Y tenemos que decir que cuando tenía el mundo como está ahora, no es exacto que cuando teníamos 20 años, ni 30, ni siquiera hace 40 años. Ha cambiado las cosas, las circunstancias, el medio, que tenemos que tener esa sabiduría para entenderlo. Claro. Y entender el momento que nos toca vivir. Porque a nosotros nos tocó un avance, a nuestra generación nos tocó un avance supremamente acelerado de los tiempos. O sea, del teléfono análogo al digital, pero eso fue así. Nos tocó a nosotros aprender todo eso. Antes que nuestros abuelos o nuestros padres no era así
de rápida. No fue tan rápido la evolución. No. Ahora ha evolucionado las cosas y esta evolución con cosas buenas, pero también con muchas cosas malas, porque nada es malo en sí mismo. Pero el que tiene un mal corazón, la tecnología la usa para lo malo. Pero por supuesto. Entonces, y debemos entender el momento que nos toca vivir y comprenderlo, porque en la medida, si no evolucionamos tú y yo, ¿cómo comprenderemos a nuestros jóvenes? Y tú te refieres a una evolución tecnológica y de los tiempos modernos. Pero no solamente de lo que ellos están viviendo en la sociedad. Exacto, lo que se está viviendo en la sociedad. Y debemos tener ese discernimiento social y político inclusive. Claro, para poder aconsejar, para poder ser ese faro. Imagínate. Padre, tú tienes que vivirlo. Dice, es que yo cuando iba al cole... Sí, pero el cole de ahora, el colegio de ahora, lo que le enseñan a tus hijos ahora, no tiene nada que ver con lo que te enseñaron a ti ni a mí. Quizás tú, padre, puedes decir, pero yo puedo ser tu hijo. Es verdad, lo que me enseñaron a mí no tiene nada que ver con lo que con lo que le están enseñando a tu hijo ahora, ni siquiera lo que te enseñaron a ti. Tenemos que tener esa perspicacia espiritual y no pasar de las cosas, porque nos va la vida. Una pregunta, Carlos. Hablaste de los padres, pero también a nivel ministerial. De pronto como pastores o líderes eclesiásticos, debemos aprender también a leer los tiempos. Y quisiera que tú aclararas este tema. Me gustaría, en cuanto a leer los tiempos, de saber y aprender discernir, porque hace 40 años o hace 20 años o hace 10 años yo manejaba la iglesia o se manejaba la iglesia de cierta forma y algunos aspectos eclesiásticos se manejaban, ¿sí? Estaban las sillas de madera largas, era el pandero y la guitarra, pero al pretender tal vez querer hacer las cosas a los tiempos que estamos viviendo, algunos dicen que es mejor seguirlo haciendo a la antigua. Y otros dicen que no, que es mejor estar en el momento y leer el momento de nuestros tiempos. A ver, yo voy a llevarlo a un ejemplo y que nadie se me ofenda, por favor, Okay. Pero hace un tiempo... gente que escribía, porque esto se emite también en las redes sociales, gente que escribía comentarios en las redes sociales y criticaban el hecho que yo usase una tablet y no la palabra en papel. Entonces, lo importante, de hecho mi esposa dice, yo me manejo mejor en la palabra, en la Biblia, en papel. En papel, sí. Perfecto. Para mí esto es una herramienta. Lo importante no es si es en papel o es en una tablet, en un dispositivo. Lo importante es la esencia. El espíritu. Sí. El espíritu, la esencia. Respeto yo la literalidad de la palabra y la correcta interpretación de la palabra. Muy bien. Porque si tú me vienes que utilizas una Biblia de papel, pero no respetas la literalidad, no respetas la interpretación correcta, la exégesis correcta, ¿quién está haciendo una herejía? A eso, ¿de qué me vale de tener bancos de madera largos y panderos si no vivo una vida correcta delante del Señor? Muy bien. Lo importante es, pues yo puedo tener luces de colores, y puedo tener una pantalla o lo que sea, última tecnología, pero si respeto la esencia, a eso vamos. Respetar la esencia de la vida en el Señor, respetar lo que es el altar. Si tengo respeto por lo que es el lugar donde nos reunimos, que es la presencia de Dios, porque lo que santifica el altar es la presencia de Dios. No es más, sí. No es más. Si soy respetuoso a la presencia de Dios. Perfecto. Entonces, ¿a qué voy?
lo importante es la actitud. Lo demás, bueno, accesorios. Los principios son inalienables. El principio hay que mantenerlo. Los principios bíblicos son innegociables. No, eso no se negocia. Exacto. Bajo ningún punto de vista. No, porque si no estaríamos haciendo fuego extraño como Nadab y Abiú. Muy bien. Entonces, lo que es innegociable es la esencia, que es nuestra vida de temor de Jehová. Muy bien. De temor de Dios. Vamos a saltar el otro versículo de Proverbios capítulo 1, porque no nos va a dar el tiempo. Y vamos a Daniel capítulo 10, versículo 10 al 13. Daniel 10, del 10 al 13. Y he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti te he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras, yo he venido. Desde el momento en que dispusiste tu corazón a entender. Esa es la clave. Porque yo sé, porque yo reconozco mi torpeza en cuanto al Señor. Entonces quiero decirte que ese sentimiento de, pero ¿cómo hago? Yo sé que somos torpes. Pero lo importante es que dispongamos nuestro corazón, porque desde el mismo momento en que Daniel dispuso su corazón, Dios le oyó. Que después tardó un poco, bueno, hubo unas circunstancias que no vamos a entrar en eso. Pero en el momento que disponemos nuestro corazón y como padres, Señor, quiero entender el momento para ser el mejor esposo, el mejor padre, la mejor madre. Quiero entender el momento para ser el mejor líder, para ser el líder que esta iglesia necesita. Para ser, en el momento que disponemos nuestro corazón con humildad delante de Dios, en ese momento Dios ya mueve el cielo para responder. Tú dijiste una palabra clave, humildad. Sí. Si nosotros nos humillamos y tenemos humildad, podemos entender. Porque es que a veces somos tan autosuficientes que yo puedo manejar esto y puedo hacer las cosas a mi manera porque siempre lo he hecho así, y hay que leer los tiempos y hay que entender. Y se necesita humildad. Humildad, exacto. Para ver los tiempos. Claro. Salmo 32:8 para terminar. Te haré entender. O sea, me humillo y el Señor dice, te haré entender. Y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿Sobre quién? Sobre los humildes. Exacto. Porque el Salmo 32 es un salmo de humillación, de alguien que pecó, que era el rey David, que había pecado y que se estaba arrepintiendo delante de Dios. Ese es el contexto del Salmo 32. Sí, sí. Entonces, lo que sucedió es que a ese acto de constricción y humillación le siguió la promesa. Repítelo, por favor. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, y sobre ti fijaré mis ojos. Wow. Por eso es tan importante con humildad. Con humildad, sí. Y delante de Dios, Señor, ¿qué tengo que cambiar? Enséñame. Enséñame a ser como dije recién, el esposo, el hijo. Enséñame a ser el líder, el pastor, el amigo. Enséñame a ser la persona que tú quieres que sea y que la gente que está alrededor mío necesita. Es que esto que hizo el ángel con Daniel es una actitud de humildad. Hacerlo arrodillar y poner las palmas sobre el suelo es humillación, ¿sí? Es que la presencia de Dios lo obligó a humillarse. Nos tiene. Y la otra cosa, esto va a ser duro, pero a mí me cuesta a veces ver ciertas actitudes de cierto nivel de arrogancia
en quienes dicen que están llenos del Espíritu Santo. La presencia de Dios nos lleva, como a Daniel, a humillarnos. Nos aplasta la presencia de Dios. Así es. Nos aplasta. No hay arrogancia humana que soporte. Por lo tanto, seamos conscientes de esta realidad y de esta verdad. Amén. Amados, que el Señor nos ayude. Estamos en tiempos donde necesitamos de verdad la ayuda del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Estamos en tiempos donde debemos parar un momento y decirle: Señor, necesito aprender a leer los tiempos. Dame entendimiento para poder guiar a nuestra familia, a nuestros seres queridos. Y si eres un líder de una iglesia, de una congregación, para guiar a tu pueblo, al pueblo que el Señor te ha entregado. Oremos todo el tiempo, pidámosle al Señor. Es momento de humillarnos delante de su presencia. Carlos, muchas gracias. Un placer. Muy, muy, muy edificante el tema. Que el Señor nos siga y te siga dando estos temas que necesitamos para entender estos tiempos. Amados, que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Un fuerte abrazo. Chao, chao.